En el Hotel Gritz encontrarán amplias y luminosas habitaciones que les proporcionarán el ambiente ideal para relajarse y disfrutar de sus vacaciones. Estimados huéspedes, pueden dejar sus pertenencias en el recibidor y darle a me gusta. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse el desayuno de curiosidades que por supuesto está incluido en su estancia. Pasen una fantástica noche en el Hotel Gritz. Estos son los 25 secretos increíbles de Luigi's Mansion 3. Super Mario, cuando se va de vacaciones, siempre va con la princesa Peach. Y Luigi siempre viaja con Daisy, con su perro. La mascota de Luigi desde Luigi's Mansion 2 es el amigo más inseparable del fontanero. Y al comienzo de Luigi's Mansion 3 estará en la habitación del personaje, donde podremos jugar con él y acariciarle. En la guía del juego podemos ver que el Ectochucho es de raza labrador, posiblemente los perros más monos que existen. Los Boo en este juego guardan un secreto increíble que usa las capacidades exclusivas de Nintendo Switch. Al estar cerca de ellos, los Joy-Con de Nintendo Switch comienzan a vibrar, pero esta vibración tiene un significado especial. Representa la palabra Boo en código Morse. El Rey Boo y el Profesor Fesor deben estar forrados de dinero porque se limpian el culo con billetes de 500. Un pequeño y curioso detalle es que las habitaciones de estos dos personajes son las únicas en todo el hotel en las que el papel higiénico del baño no es papel, sino dinero, para que veáis quién maneja en Luigi's Mansion 3. La Virtual Boo es la herramienta con la que Luigi se comunica con el Profesor Fesor, y este invento está basado en una antigua consola de Nintendo llamada Virtual Boy. ¿La conocíais? Probablemente no, porque fue un fracaso monumental. Este cacharro de los 90 tenía una realidad virtual no muy lograda, pero lo peor es que eran frecuentes los mareos durante su uso. En Luigi's Mansion 3 podemos ver cómo los Buscaboo o los Buscajoyas tienen el mismo aspecto que los cartuchos originales de la Virtual Boy. Que Luigi siempre se ha muerto. De envidia por su hermano no es ningún secreto, y en este, su propio juego, puede replicar una de las míticas escenas de Super Mario Bros. En la discoteca existe un bloque oculto que sale de la pared, y que podemos golpear haciendo pequeños saltos con las succionaentes. Al hacerlo saldrán monedas del mismo, una referencia a los clásicos bloques de la serie Super Mario Bros. Al completar el juego se sucederán un montón de imágenes de la reconstrucción del Hotel Gritz, pero una de ellas tiene un origen muy particular. Se trata de una referencia a la fotografía Lancha Top Skyscraper, sacada el 20 de septiembre de 1932 sobre una viga del Empire State Building. En Luigi's Mansion 3 se homenajea esta peligrosa fotografía con los protagonistas merendando mientras construyen el edificio. En la habitación de Mario hay unas cajas de pizza tiradas por el suelo, y de aquí podemos sacar dos conclusiones. La primera es que Mario se ha descuidado un poco, y se pasa sus vacaciones vagueando y comiendo comida alta en calorías. La segunda es que esta pizzería se fundó el mismo año en el que nació Luigi, 1983, en el juego Mario Bros. De Game & Watch, siendo el segundo jugador. Nintendo puso su nombre a Luigi en honor a una pizzería que se encontraba cerca de la sede de Nintendo América en Redmond, llamada Mario y Luigi. Al completar el piso del cine podremos dejar vivo al director, o muerto, depende de cómo se mire. Si le dejamos a su bola mientras termina la película que está montando y volvemos más adelante en el juego, podremos ver su trabajo, la grabación de la batalla contra el jefe de esta fase, convertida en una película de acción con monstruos gigantes y un Luigi que merece un Oscar. En esta misma planta hay un pasillo con algunos cuadros que hacen referencia a la historia de Next Level Games, trabajando con Nintendo, el estudio creador de Luigi's Mansion 3. Tenemos Metroid Federation Force, Punch-Out, Luigi's Mansion 2, además del juego deportivo Mario Strikers. Aunque Metroid Federation Force fue un juego regulero, Next Level Games le tiene tanto cariño que incluyeron una versión del tema principal del juego en Luigi's Mansion 3, mientras toca Amadeus el piano en el escenario.
El profesor Fesor es toda una caja de sorpresas. Sus ojos eran un misterio hasta que se los vimos en Luigi's Mansion 3, al deslumbrarle con la linterna. Detrás de sus enormes gafas tendrá dos diminutos ojos negros. Al deslumbrarle también pondrá las poses míticas de la actriz Marilyn Monroe, haciéndose el coqueto. En su laboratorio podemos ver que tiene una cafetera, porque el profe es todo un adicto al café y ya lo demostró con su propia cafetería en Mario y Luigi's Superstar Saga. También tendremos la robobomba, que aparecía en Luigi's Mansion 2. Por último y no menos importante, ¿sabíais que Kazumi Totaka, alias Totakeke, es el que pone voz a este personaje? Os lo dijimos, es una caja de sorpresas. Antes de la presentación de Luigi's Mansion 3, Super Smash Bros. Ultimate avanzó la existencia del juego con una escena de presentación donde Luigi tenía la nueva aspiradora, que aparecería en el juego. No era fácil darse cuenta, pero este arma que lanzaba desatascadores y resultó tan útil en el Hotel Glitch pudo utilizarse antes de tiempo en el juego de peleas de Nintendo, tanto agarrando a otros personajes como en el Smash final. Hora de bajar esas pizzas. Cuando Luigi está en el gimnasio y se pone a aspirar la bicicleta estática, podremos escuchar el comienzo de la canción del juego Donkey Kong, cuando Mario cogía un martillo. No es la única vez que Luigi's Mansion 3 menciona indirectamente a Donkey Kong, porque muchos fans creen que cuando nos caen piña rodando por las escaleras en el piso de las plantas, Nintendo y Next Level Games hacen una referencia a Donkey Kong tirando barriles a Super Mario. Luigi's Mansion es un juego de terror, o eso pretende. Y más allá de todos los fantasmas, monstruos y ectoplasmas, lo que más miedo nos dio fue ver a la princesa Peach imitando a E.T. el extraterrestre. En esta escena de reunión, Peach alarga el cuello hasta 3 veces su tamaño original para poder abrazar a Mario y Luigi. Un desliz gráfico a la altura de los ojos pendientes de princesa que vimos en Super Mario Sunshine, o al apuñado de Bowser's Fury. En la planta 4 tenemos un cuadro de un piano con un teclado saliendo hacia arriba formando un 3. Entendemos que por tratarse de Luigi's Mansion 3. La cosa es que los pianos siempre han estado muy relacionados con el terror dentro de Super Mario. Si os fijáis bien, este de aquí tiene hasta cara de pocos amigos, recordándonos al piano de Super Mario 64, que cuando te acercabas le salían dientes en la caja de resonancia e intentaba mordernos. Los fantasmas comunes del juego guardan un secreto cuando están todos juntos en el laboratorio. En inglés, las iniciales de sus nombres forman la palabra Ghost, fantasma en inglés. En español, forman la palabra que, como bien sabéis, no significa nada. Cuando Luigi controla a Gomiluigi, traspasa su conciencia a este ser viscoso. El caso es que cuando Gomiluigi consigue un objeto, Luigi levantará la mano con un pulgar hacia arriba, a modo de aprobación. Parece que él mismo se da ánimos por las hazañas que consigue hacer. Y otro detalle sobre sus animaciones. Si ponemos a Luigi debajo de un chorro de agua, comenzará a lavarse. Confirmado, Luigi no es otaku. ¿Sabéis qué es exactamente Gomiluigi? Este Luigi en realidad está hecho de gominol, una sustancia que se obtiene al mezclar energía espectral y café. Carece de iniciativa propia y aprende rápido lo que se le enseña. ¿Pero por qué tiene forma de Luigi? Este bicho intenta imitar el aspecto físico del fontanero por una razón. Quiere ser Luigi. Según el profesor, no tiene intenciones propias, aunque ha copiado al personaje casi a la perfección para parecerse a él. El profesor Fesor envió el gominol al pasado para entrenar con Luigi e imitar su comportamiento en Luigi's Mansion 1, la versión de Nintendo 3DS. Fue entonces cuando adoptó la forma de Luigi y se le llamó Gomiluigi. Tras acabar su misión en el pasado, este Luigi fue devuelto al presente creando dos líneas temporales diferentes. Al aprender tanto de Luigi, el gominol pasó a tener su forma, y aunque el profesor asegura que no tiene sentimientos ni intenciones, su paso por el Hotel Glitch podría desatar una inteligencia en el gominol e intentar suplantar totalmente la identidad de Luigi. El hotel de Luigi's Mansion 3 esconde un montón de referencias a diferentes películas, la mayoría de terror. El suelo del piso 11 es una referencia al suelo de la película El Resplandor. El globo que aparece flotando en las cloacas es una referencia al payaso Pennywise de la película It. La chica que sale del pozo es una referencia a la película The Ring. Godzilla hace un cameo como jefe del piso 8. La secuencia del Toad perdido junto a una cámara en primera persona nos recuerda mucho a la película
película REC, el aparato que se abre y cierra en el suelo. Es una referencia a la trampa para capturar fantasmas de los cazafantasmas. La bicicleta con una manta que aparece en uno de los decorados. Es una referencia a E.T. cuando vuela junto a Elliot en una bicicleta. El asedio al castillo invernal incluye muertos vivientes. Nos recuerda mucho a Juego de Tronos. La escena donde nos ataca una araña gigante es un guiño a la película El increíble hombre menguante. Y justo al atrapar el fantasma del museo, lanzará un hueso por los aires. Una referencia al inicio de 2001, una odisea en el espacio. En una de las habitaciones del ático podemos encontrar una maqueta de Villa Tenebrosa, una de las mansiones de Luigi's Mansion 2, junto a la luna oscura que debemos restaurar. En Luigi's Mansion 3, esta luna también aparece, pero a modo de cameo cuando atontamos al Rey Boo. Al completar el modo aventura, el juego nos recompensará con un hotel diferente dependiendo del dinero que hayamos conseguido durante la partida. Existen hasta 3 hoteles diferentes, uno pequeño, uno mediano y otro grande, con todo tipo de lujos. Además, si completamos todos los logros del juego, conseguiremos una succión a entes dorada. ¡Mirad qué pasada! Dentro del código del juego se ha encontrado oculta una melodía sin utilizar. Vamos a oírla. Se trata de una versión muy simple del tema principal de Luigi's Mansion. Parece que los desarrolladores la utilizaron para hacer pruebas de sonido durante el desarrollo del juego, pero finalmente olvidaron borrarla. Podría decirse que Luigi's Mansion 3 es una historia de amor, pero de amor no correspondido. Resulta que Vilma Dutel se enamorará completamente del Rey Boo, y una prueba de ello es su obsesión por el fantasma en los cuadros del ático. Este personaje hace todo lo posible por satisfacer al Rey Boo, cosa que aprovecha para conseguir su objetivo de atrapar a Mario y Luigi. Pobre Vilma, ¿alguna vez jugaron con vuestro corazoncito? ¡Os escuchamos! En la habitación del profesor Fesor se encuentran pegados a las paredes algunos pósters de la evolución de los aspiradores de anteriores Luigi's Mansion. Tenemos la Succionaentes 3000 de Luigi's Mansion 1, la Succionaentes 5000 con bombilla incluida de Luigi's Mansion 2 y la Succionaentes 7000 que finalmente fue llamada GOM1L, ya en Luigi's Mansion 3, que por si no lo sabíais, su nombre corresponde con las 5 primeras letras de la palabra Gomiluigi. En el despacho de policía del centro comercial podemos encontrar entre todos los objetos perdidos el mítico paraguas de la princesa Peach. Su mango, que termina con forma de corazón, es inconfundible. Casualmente podemos encontrar un segundo paraguas dañado en la habitación de la propia Peach, lo que nos hace pensar que se llevó un paraguas de repuesto. El Gran Boo, que aparece como jefe final en la Torre de los Desafíos, se llama Hércules. Y no es la primera vez que sale en la serie Luigi's Mansion. Apareció por primera vez como enemigo en la gran terraza de Luigi's Mansion 1, donde teníamos que hacer que se pinchara con las estatuas para que se dividiera en Boos más chiquititos. Suscribíos al canal para más vídeos de curiosidades y no os perdáis 25 secretos del Luigi's Mansion original y el secreto del Luigi ahorcado. Un saludo nintenderos y hasta otra.